Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. El tema de hoy, mi familia es única. Vamos a estar desarrollando junto a ustedes allí en casa, aquí con José María Randle y un especialista que va a estar ampliando esta temática del día de hoy. Nos vamos a ir directamente a este segmento que hemos inaugurado, que es el consultorio de José María, donde va a responder a las preguntas que ustedes nos han hecho a través de las redes sociales, a través de mails y de mensajes. Vamos directamente con José María. Muchas gracias, Ana. En esta oportunidad las consultas que nos llegaron fueron las siguientes. Una mamá nos pregunta ¿cómo hago para motivar a mis hijos? ¿Sí? Porque no quieren hacer las tareas. Le prometí darles una Play a fin de año. La verdad que me gustaría ser hijo, pero no, lamentablemente hay que distinguir el tipo de motivaciones que existen. Hay motivaciones que son extrínsecas, otras que son intrínsecas y otras que son trascendentales. Cuando son muy chiquititos, las motivaciones sí pueden ser extrínsecas, o sea, de cosas materiales que estén afuera, que uno le dice, bueno, te voy a dar tal cosa si vos haces tal otra, ¿sí? No como soborno, sino como premio, ¿sí? Premiando la buena conducta de ese niño. Ahora, cuando tienen que estudiar, ya se supone que son chicos más grandes, que están en primero, segundo, tercer grado, no podemos seguir basando las motivaciones en cosas de afuera, en cosas materiales. Tenemos que hacer que las motivaciones sean intrínsecas, o sea, que esa persona empiece a querer automotivarse. La clave de que ese chico el día de mañana pueda triunfar es que se automotive. Entonces, por esto es importante también tener motivaciones trascendentes, que es basando, digamos, el crecimiento de ese hijo en este motor, en este primer motor, que son cosas trascendentes, o en la virtud, o la verdad, o el bien, o el mismo Dios, ¿sí? Que hacen que ese hijo se porte bien. Relacionado con esto, una mamá nos preguntaba, ¿conviene o no conviene que use pantallas mi hijo? En este caso, el hijo tiene 6 años y cuando se va a dormir prende la tele y está todo el tiempo viendo tele hasta que se duerme. ¿Cuál sería el consejo general? 0 pantallas. Me van a matar todos los que venden teléfonos y venden tablets, pero 0 pantallas. En Silicon Valley, los colegios, el colegio donde van los hijos de Google y los hijos de Microsoft y los hijos no tienen ningún tipo de pantalla, son offline, no tienen conectividad. Y a medida que van creciendo les van dando cierta cantidad de tiempo de conectividad. Está comprobado que el uso de pantallas no mejora absolutamente nada, que no estimula ni siquiera el uso del cerebro, no estimula la atención, al contrario, lo va debilitando. También va en contra de la retención y va en contra de la voluntad, de la voluntad, porque si estamos todo el tiempo dando estímulos que son sin esfuerzo, hace que la voluntad de los hijos sea cada vez más blanda y no puedan el día de mañana salir adelante. O sea que como línea general, 0 pantallas, cuanto menos mejor, ¿entendido? Eso es una cosa que es importante. Y con respecto a esto, una mamá nos decía que sus hijos no colaboraban nada en su casa, que le daban todo en la casa, todo lo que nosotros no pudimos tener, decía esta mamá. Estamos acostumbrados a darle todo lo que nuestros hijos necesitan y eso también lo vimos en el primer programa. Nuestros hijos necesitan cosas. Sin embargo, no tenemos que reemplazar en las cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Entonces, no intentar darles o suplir las cosas que yo no tuve cuando fui chico en mis hijos. Que mis hijos consigan las cosas por sí mismos. ¿Sí? Si una vuelta un chico, su padre tiene una empresa y el hijo quería estudiar la carrera específica para poder continuar con la empresa de su padre. Y su padre le dijo que él cuando se jubilara iba a vender la empresa y que su hijo hiciera su propia empresa. Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que hacer que cada hijo viva su vida y no la vida mía que yo quise tener o no pude tener. En cuarto lugar, aparecía una pregunta de cómo educamos la voluntad de los hijos. Y esto es una cosa importante porque nos va a introducir un poco en el tema de hoy.
necesitamos hacerle la vida un poco difícil a los hijos, necesitamos presentarle metas altas para que puedan superarse, para que puedan esforzarse, para que puedan salir adelante ellos mismos, para que descubran cuáles son sus buenas cualidades y puedan trasponer incluso los fracasos que tengan para poder ser cada vez mejores. Y por eso en este programa, en el día de hoy, vamos a ver específicamente mi familia única, ¿sí? Mi familia es única. Cada familia es un mundo y cada familia tiene cualidades distintas, pero cada familia es importantísima para la educación de cada uno de nuestros hijos. Gracias, José María. Vamos a ir ahora a las preguntas de la calle, porque como siempre estuvimos con ustedes allí y les preguntamos, ¿hay que hacerle la vida difícil a los hijos? Conocemos entonces lo que contestaron ustedes y después de la pausa vamos a estar analizando justamente las respuestas. ¿Usted cree que hay que hacerle la vida difícil a los hijos o hay que facilitarle todo? No, te tienen que ayudar, porque tienen que aprender desde chico a valorar y ser responsable por el día de mañana por su trabajo. No, para nada. Es más, nosotros se lo estamos haciendo muy fácil, me parece. Pero no, difícil no, pero tampoco del todo fácil, que sepan, que valoren. Facilitarle, como facilitarle, no tanto. Que aprendan que las cosas por ahí se consiguen con esfuerzo, como nos ha pasado a todos. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Seguimos en Casa de Familia, ya en el segundo bloque, y estuvimos escuchando lo que nos contestaste allí en la calle. Agradecemos, como siempre, a los valientes que se animan a enfrentar la cámara. Respuestas variadas a esta pregunta: ¿hay que hacerle la vida difícil a los hijos? La verdad que es una pregunta muy difícil, digamos, ¿no? Porque preguntarle eso a un papá de que si hay que hacerle la vida difícil es duro. Es duro. Uno piensa justamente todo lo contrario, tratar de que la vida de los hijos sea lo más agradable posible. Pero muy interesantes los planteos de que sí hay que hacerle la vida difícil, pero no tanto, el formarlos en la libertad o educarlos en la libertad, eso también es clave, ¿no? Sí. El tema que sí o sí, para poder ser maduro, para poder crecer, sí o sí tenemos que pasar por cosas difíciles. Y la vida es difícil, por eso a mí me gusta decirle a la gente, bienvenido a la vida, ¿sí? Porque la vida es difícil y tenemos que sufrir y tenemos que crecer duele. Y hablando de crecer duele, cuando no salen los dientes, duele, ¿sí? Por ejemplo. Y por eso lo voy a relacionar a esto, que esto es indicativo de la madurez, ¿sí? Porque la madurez, el lograr la madurez, ese dominio o equilibrio estable entre el temperamento, el carácter, exige sí o sí este sufrimiento. Y por eso lo relaciono con los dientes. Hay una teoría que es la teoría de los septenios, que divide al desarrollo de la persona de acuerdo al desarrollo de los dientes, ¿sí? Entonces empieza en el primer septenio de 0 a 7 años para educar un periodo sensitivo concreto que es el de la virtud de la justicia. En el segundo septenio, que es de los 7 a los 14, es la virtud de la fortaleza. De los 14 a los 21 es el septenio de la virtud de la templanza y de los 21 en adelante es el septenio de la virtud de la prudencia. Eso es lo que se debería educar, es una teoría muy antigua que lo dividían de acuerdo al desarrollo de la dentición. Y por eso existe la muela de juicio.
Pues la muela de juicio aparece después de los 21 años Sí. y por eso era la edad del juicio, la edad de la prudencia, ¿sí? Donde aparece la virtud de la prudencia. Qué dato interesante para algo que, bueno, a todos nos sucede, la Para que muela podamos de decir, juicio. no me saquen la muela de juicio, por Claro. favor. No solamente para eso, sino para saber cómo tenemos que dividir el desarrollo o la educación de los hijos de acuerdo a estos periodos sensitivos concretos que hablábamos en el programa pasado. En el primero de estos septenios es importantísimo, de 0 a 7 años, es donde se desarrolla la virtud de la justicia. Pero la virtud de la justicia, así, tomada así por arriba, parece muy grande. La virtud de la justicia tiene dentro de la virtud de la justicia unas hijas que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Una de esas es la obediencia, otra de esas es el orden, ¿sí? Y la otra es la veracidad, ¿sí? Que tenemos que decir la verdad, ¿sí? Tenemos que ser ordenados y tenemos que obedecer. Esa justicia hacia los papás, digamos, ¿no? Que tenemos que obedecerle a nuestros papás. Después, en el segundo septenio, está la virtud de la fortaleza, principalmente, como virtud cardinal, pero después tiene un montón de hijas. Y está la laboriosidad, la generosidad, la paciencia, una virtud bastante olvidada. Sí. Después de eso pasamos al tercer septenio, donde está la templanza. Y dentro de la templanza hay otro montón de virtudes que rodean a la templanza, ¿sí? La sobriedad, la modestia, la estudiosidad. José, y te interrumpo un segundo porque me quedé pensando, digo, vamos avanzando y acompañando a los niños en esto que nos estás comentando, pero parece como mucho, digamos, para el papá estar pensando, bueno, ahora de 0 a 7 esto, de 7 a 14, ¿cómo acompañamos ese desarrollo sin, obviamente, generarles, por ejemplo, una obsesión por el orden, por ejemplo? Bien, primero, hay que sacar de lado que el papá hace lo que puede y hace lo que le sale bien, digamos, ¿sí? Y lo que buenamente pueda es lo que va haciendo. Entonces, cada uno va educando como puede y va educando de acuerdo a lo que es. Y eso es lo primero que habíamos planteado, ¿sí? Uno educa con lo que es, educa con el ejemplo. Entonces, el papá educa en todo momento, ¿sí? Educa en todo momento y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener un proyecto educativo familiar. ¿Entendido? Sí. Planteando líneas generales de lo que nosotros queremos. Y después, en la guerra como en la guerra, ¿sí? Si nos sale bien, nos sale bien, si nos sale mal, nos sale mal. El aprendizaje tampoco es lineal, Claro. Entonces no es que los hijos van progresando, no son maquinitas, donde uno va poniendo cosas y van saliendo. Ahora, sí tenemos que tener en claro que en ese momento específico de 0 a 7 años, tiene la mayor capacidad para desarrollar ese tipo de hábitos o ese tipo de virtudes. Claro. ¿Sí? Y cuando hablamos de la virtud del orden, no nos referimos a tener todo obsesivamente ordenado, sino que nos referimos que de 0 a 7 años tenemos que desarrollar ese hábito. Y ese hábito del orden es el orden en las cosas, ¿sí? Eso es importante, o sea que el chico sepa dónde pone las cosas, dónde las guarda. Y eso, por ejemplo, llega del colegio y sabe dónde poner la mochila, llega del colegio y sabe dónde poner el guardapolvo, vamos a comer, siempre tenemos más o menos la misma rutina. Son cosas muy concretas. En el manejo del tiempo, el orden en el manejo del tiempo, cuándo hacemos tal cosa y cuándo hacemos otra, primero hacemos la tarea y después salimos a jugar, ¿sí? Y eso, ¿hace falta ser experto en educación? No. Tiene que ver también un poco con los límites que hemos estado hablando también en otros programas, por lo que acabas de decir, primero hacemos esto y después vamos a lo siguiente. Bueno, le estamos también marcando al niño lo que puede y lo que no puede hacer en determinado momento. Y en el fondo es educar en la libertad, ¿sí? Ahora, esos límites que estamos marcando se desprenden de la virtud de la obediencia. El hijo tiene que obedecer al papá y a la mamá porque el papá y la mamá lo aman y quieren buscar lo mejor para ese hijo. Entonces, todos estos periodos sensitivos que se van desarrollando, o esta teoría de los septenios que se van desarrollando, no es que busca hacerle complicar en la vida, sino hacerle la vida lo más difícil posible para que el hijo pueda tomar libremente esas decisiones. Claro. ¿Sí? No sirve de nada que obedezca cumpliendo órdenes. Va y lleva las cosas y lo hace de mal modo. Claro. O mecánicamente. O mecánicamente, que también pasa, digamos, ¿no? Uno dice, este chico es increíble, es súper obediente, lleva y hace todo, obedece en todo, nunca ni un sí ni un no. Pero por adentro, él no quiere hacer todo lo que está haciendo. Claro. Entonces, esa obediencia es una disposición interna, digamos, que tiene que aceptar como voluntad propia la voluntad del otro.
Y eso es mucho más difícil, o sea, lograr eso en un hijo es mucho más difícil. Pero mirá qué interesante cómo en esto que estamos desarrollando hoy, bueno, el tema general es mi familia es única, pero pudimos enlazar algo que venimos trayendo de los demás programas, ¿no? Uno es los límites, que estamos comentando ahora, pero también el momento en el que el papá se sienta a pensar el proyecto educativo para sus hijos y el momento en el que el papá le regala a sus hijos o le entrega a sus hijos su tiempo para escucharlos, para ver para ver que no suceda esto, ¿no? Que el niño no esté haciendo todo como un robot, vamos a decir, en contra de su propia voluntad. Digo, es bueno también ir enlazando cada tema que hemos ido tocando. Y eso es importante también entender que a los papás nos cuesta, ¿sí? No es una cosa fácil. Por eso, a medida que los chicos van aprendiendo o desarrollando distintos hábitos, nosotros también tenemos que desarrollar esos mismos hábitos. Y eso va llevando a que uno tenga que esforzarse. Por eso yo creo que lo más importante hoy, aparte de este primer septenio, que es importantísimo, yo me centraría más en el segundo y en el tercero, que es la virtud de la fortaleza y la templanza. Porque la fortaleza también va a predisponer a que yo después aprenda otro tipo de hábitos. Principalmente, en la fortaleza tiene dos patas la fortaleza. Una es acometer y otra es resistir. Tenemos que estar acostumbrados a poder resistir las cosas que nos molestan, ¿sí? O rebatir o sacar cosas que por ahí nos hacen mal, nos hacen daño. Por ejemplo, el resistir es ir al dentista. Uno tiene que sentarse hablando de dientes, sí, y empieza a escuchar el ruido del torno y empieza a preocuparse. Bueno, tiene que resistir. Y estamos acostumbrados a tener chicos que no pueden resistir. Y la otra pata es acometer, ¿sí? Salir adelante para poder conquistar lo que yo quiero. Y eso también es importantísimo, porque los hijos hoy están acostumbrados a tener todo, a que yo le pueda dar todo para que no sufra, y es justamente lo que tenemos que lograr, es lo contrario, hacerle la vida lo más difícil posible. Claro. ¿Sí? En el sentido ¿sí? De poder darle herramientas a él, herramientas concretas, para que pueda salir a conquistar el mundo como corresponde, su mundo propio, digamos, ¿no? Su propia vida. Y como dice Saint-Exupéry, se es de una infancia como se es de un país. O sea, así como yo estoy haciendo que mis hijos sean en su infancia, así van a ser el resto de su vida y para siempre. Claro. Entonces estoy formando las generaciones futuras, estoy formando los que van a ser nuestros propios dirigentes, lo que van a ser nuestros maestros, nuestros directivos, van a ser nuestros médicos, nuestro presidente. Sí. Tenemos que formarlo ahí desde chiquititos. Y acá el desafío mayor también es esto, ¿no? Poder, como papás, dejar un poquito que los chicos sufran, por decirlo de alguna manera, pero para que se sobrepongan y puedan salir adelante. Y lamentablemente eso a veces no lo vemos tanto hoy en día, ¿no? Vemos más esto del apego, de que no llore, de que no se caiga, de que no... Digamos, como una sobreprotección que quizás hace que el chico justamente luego no pueda acometer, como decís, en la vida, ¿no? En adelante. Para esto yo no sé si tenemos tiempo, pero tampoco es para complicarse la vida. O sea, hay que hacer cosas muy concretas, como por ejemplo, se siente bien en la silla, ¿sí? Que empiece la comida y la termine, que no hay que inventar nada. O sea, claro, lo que tiene que hacer es... En las cosas cotidianas, cosas cotidianas, digamos. No es que hay que estar pensando que tengo que poner una armadura y que tiene que salir a pelear con un... Claro. No, sino que tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, empezar la tarea y terminarla, tratar de esforzarse para hacer lo más prolijo posible. Cosas muy sencillas, digamos, ¿no? Que lo hacemos todos los días y que un papá lo ve todos los días. Y todos los días los papás se agotan de querer que sus hijos lleguen a eso. Pero si un papá termina el día agotado, transpirado entero, pero sabiendo que lo que hizo fue tratar de lograr que su hijo sea cada vez mejor, ¿sí? Haciéndole la vida lo más difícil posible, entre comillas, ese papá está haciendo bien las cosas. Bien, bueno, vamos a seguir ampliando el tema enseguida de la mano de un especialista. Como todos los programas, tratamos siempre de poder traer alguna otra palabra, digamos, que nos pueda ampliar la temática del día. Así que vamos a ir a la segunda pausa y en el bloque siguiente entonces conocemos la palabra del especialista que nos acompaña hoy. Carpintería Faliti, líder en la fabricación de mobiliarios integrales para cocinas, placard y vestidores. Combinando acero, melamina y madera de última generación. Con refinados diseños y estilos de alta gama, ofrecen un espíritu único en estilo, funcionalidad y calidad adaptable a cada personalidad.
Carpintería Faliti, con más de 50 años de experiencia. Italia 168 San Rafael. En Betania podés encontrar artículos de librería, regalería, informática, kiosco y fotocopias. También servicios de impresión, plastificados, anillados, sublimados, fototortas y mucho más. Te esperamos en Betania con un amplio surtido y atención personalizada. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Encontrarnos en Uruguay, Giralda de Barrio Alberdi. Betania Librería, servicio y calidad. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Regresamos a Casa de Familia, ya en el tercer bloque, y vamos a seguir ampliando ese tema del día de hoy. Mi familia es única. Así es, para eso vamos a contar con la palabra de la orientadora familiar y licenciada en Ciencias para la Familia, Mabel Borda, que es profesora de la Universidad Austral y que actualmente vive en Río Negro, en Chipoleti. Así que desde allá vamos a ver qué es lo que nos comparte. Gracias por invitarme a participar de este programa tan lindo. La familia es sin duda el mayor aporte a la sociedad en la actualidad. Me atrevería a decir que sin familias fuertes y estables no hay futuro posible. Esto no es una simple apreciación mía. Países avanzados en materia educativa, social, con altos índices de felicidad, como Finlandia, se dieron cuenta hace 30 años que la única solución a todos los problemas que tenían en cuanto a alcohol, drogadicción, pobreza, suicidio juvenil, se solucionaban ayudando y promoviendo la familia. No hay acción estatal o planificación estatal que pueda brindar a la sociedad lo que le brinda la familia a través de la educación y de la enseñanza de los hijos. Es por esto que es necesario legislar a favor de la familia. En este sentido, el tema del día es Mi familia es única. Y bueno, yo quisiera dar algunas ideas de por qué y en qué aspecto cada familia es única. Cuando dos personas deciden formar una familia, cada una va a traer un modelo, una estructura de ideas, de pensamientos, de formas de ver y resolver las cuestiones cotidianas. Pero a su vez, esta pareja empezará a formar una nueva estructura de ideas, de pensamientos, en la cual intentarán dejar de lado las cosas que no funcionaron en su familia y aprovecharán las que sí. A esto nosotros le llamamos cultura familiar, este conjunto de ideas, de valores, de maneras de entender la realidad. Teniendo en cuenta esto, es importante que los padres traten de tener la disposición de hablar de qué tipo de familia quieren tener, en qué valores van a apoyar la familia. Por ejemplo, la confianza, el respeto, el orden, la amistad. Y cuando hablamos de valores, hablamos de estos valores, los que promueven a la persona. Todas las familias sí deben tener un trabajo espiritual importante. Hoy ya hasta desde las neurociencias se hace hincapié en que el trabajo espiritual concentra más a las personas en los valores y en la solidaridad. Entonces la práctica de la religión es importantísima. Algo fundamental desde mi punto de vista y desde la experiencia de haber tratado con parejas y familias es comprender que no hay nada más valioso que compartir en familia. A veces se busca la felicidad en tantas cosas banales cuando los valores más profundos y plenos se pueden vivir en los vínculos familiares.
Nuestros hijos seguramente van a querer imitar modelos de familias donde el equilibrio, como decía José en su primer programa, entre amor y límites exista, y donde los límites tengan un sentido más en cuanto a ser mejor persona. Principalmente estar atentos entonces a que mamá y papá educan todo el tiempo. La enseñanza en el hogar no es igual en la escuela, reglada por materias, por contenidos. La educación en la familia es constante. Los hijos aprenden más desde el ejemplo de cómo mamá y papá manejan la ansiedad, cómo se relacionan con los demás, si resuelven los conflictos gritando o hablando. Cada familia va a ser única en lograr estos objetivos a través de la reflexión y posterior implementación de recursos, de habilidades y de estrategias para llevarlos adelante. Agradecemos a Mabel entonces por su intervención y por ayudarnos a ampliar el tema del día de hoy. Mi familia es única. La verdad que interesante los planteos, sobre todo el planteo de cómo Finlandia se empezó a dar cuenta de que si fortalecía a las familias, fortalecía a la sociedad entera. O sea, uno empieza a ver la responsabilidad social que tiene el matrimonio y la familia, ¿no? Y eso es importantísimo. Y eso otra de las cosas que marcaba es la importancia de tener un proyecto educativo familiar. Exactamente. Si uno no tiene un proyecto educativo familiar, no puede educar a sus hijos y siempre está chapoteando, digamos, ¿no? Sí, y marcó algo que es, como yo siempre digo, los refranes o las frases populares: cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo. Y está bueno, así como mi familia es única, cada familia es un mundo, recalcarlo porque, bueno, lógico, como decíamos en el otro bloque, a veces el papá dice, bueno, estoy haciendo mal, ¿qué hago? ¿Cómo? No, bueno, cada familia va en torno a lo que es, a sus papás, a sus hijos. Y eso es importante, o sea, que también lo decía Mabel, es que uno se casa con otro y viene con un bagaje cultural enorme y tratan los dos de formar uno solo, de ser uno solo, de ser una sola carne. Y eso es lo difícil y por eso cada familia es única, pero al mismo tiempo cada familia sigue siendo un mundo. Exactamente. Bien, entonces gracias nuevamente a Mabel, también a todos los especialistas que siempre nos acompañan y nos ayudan. Acordate que te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales y a través de nuestro mail y nuestro teléfono para hacer las consultas, que como siempre José va a estar contestando allí en el consultorio. Sí podemos. Bueno, sí podemos, sí se puede, sí. Bueno, siempre vamos a querer darles el mejor consejo. Y ahora, ya casi llegando al final, vamos a dar la tarea para el hogar. Bueno, como siempre decimos que se aprende a nadar nadando, vamos a intentar dar algunos tips. Primero que nada, tenemos que saber cuáles son estos periodos sensitivos que se llama teoría de los septenios y empezar a enfocar propiamente algunas cositas para cada uno. En primer lugar, para el primer septenio deberíamos hacer que nuestros hijos sean ordenados, en el orden de las cosas y el orden del tiempo principalmente, donde pongan siempre las cosas en el mismo lugar, que tengan las mismas rutinas, ¿sí? Eso va a hacer que si yo tengo tiempo, voy a poder distribuir el tiempo de mejor modo para poder educar de mejor modo. Entonces voy a saber qué cosas puedo hacer hincapié y en qué cosas no puedo hacer hincapié. En segundo lugar, debería ser los que sean fuertes. Eso es importantísimo también, que sean fuertes, que aprendan a no quejarse, que aprendan a tener sed, que no pasa nada, nadie se murió deshidratado por esperar una hora, que aprendan a sufrir el calor, a no quejarse y de ese tipo de cosas, que se sienten como corresponde. Qué difícil eso, porque somos una sociedad quejosa. No, es que somos, a ver, es así, a nadie le gusta sufrir, lógicamente, digamos, ¿no? Pero necesitamos eso, necesitamos que los hijos esperen, que aprendan a esperar, que saben que el plato de comida llega, pero que aprendan a esperar, ¿sí? Ese tipo de cosas que parecen sonceras, pero hace que el chico aprenda a ser fuerte, aprenda a ser perseverante, ¿sí? Que colabore en la casa, démosle tareas en la casa para que los hijos hagan, que cada uno haga una tarea concreta, elegida por él, eso también es importantísimo. Y otra de las cosas que es importante es que aprendan a ser responsables, o sea que no pongan excusas cuando se les pide las cosas, ¿sí? Sino que las hagan porque realmente quieren, que las hagan con amor. Y eso va a ir predisponiendo para el resto de las cosas, para el resto de los distintos septenios. Como por ejemplo para el septenio de la templanza, ¿sí? Van a tener que aprender a dominarse en este tipo de cosas que me dan placer, como por ejemplo no tomar coca todos los días, no tomar jugo todos los días, no comer alfajores todos los días, no comer... ¿Cuándo? Bueno, cuando sea una ocasión especial, ¿entendido? Cosa que entiendan que no siempre se puede vivir de fiesta, porque si vivimos de fiesta todos los días no sabemos cuándo no hay fiesta.
¿Entendido? Esas son algunas cosas que me parece interesante por ahí remarcar para que los papás en su casa lo pongan en práctica. Bien, buenísimo. Entonces nos quedamos con la tarea del hogar. La compartimos con ustedes para que puedan ir trabajando justamente en sus casas. Bueno, José, nos estamos despidiendo y vamos a recordarles, como siempre, que ¿para quién trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos para la familia, ¿sí? Bien. Que es la institución más antigua, más importante, ¿sí? Y es la única institución que va a hacer que la sociedad pueda mejorar si mejoramos esa institución. Bien, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.